Bienvenidos a Casa de Bendición. Soy el pastor Renato Morales. En esta ocasión abordaremos el tema Un llamado al arrepentimiento. Que este mensaje te sea de bendición. ¿Alguna vez has llegado a decir, no me arrepiento de nada? Y esta expresión muchas veces la argumentamos en el sentido de que las decisiones que hemos tomado en el pasado, ya sean buenas o malas, es lo que nos ha traído al lugar, a la posición o a la condición en la que estamos actualmente. Y debido a esto es que decimos, pues sí, a lo mejor tomé malas decisiones, pero no me arrepiento porque ahora estoy así o porque me he superado. En fin, pero finalmente el tener este tipo de pensamiento nos puede llevar a vivir a la ligera, sin reglas, sin compromisos. Y eso es un gran riesgo. Tenemos que estar conscientes de ello para poder avanzar y sobre todo estar en el camino y en el plan y en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Y pudiera ser que en este momento tú digas, bueno, mi vida no es demasiado mala, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿O por qué tengo que arrepentirme? Y vamos a profundizar en esto de tal manera que podamos conocer el propósito de Dios. Y para empezar a desmenuzar este tema tenemos que comprender el concepto de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es algo simple que viene como definición en un diccionario, que el arrepentimiento es el pesar que siente una persona por algo que ha dicho, que ha hecho o que ha dejado de hacer. Ese es el arrepentimiento, el que nos ha algo que cometimos y que nos hace sentir mal de eso que hicimos. Y eso nos lleva o nos debe llevar a otras actitudes que debemos nosotros entender. Muchas veces no nos damos cuenta de esos errores o no nos queremos dar cuenta de esos errores y podemos andar por la vida sin arrepentirnos de nada. Y eso es algo que es muy dañino en nuestras vidas, porque esa actitud incluso de no querer arrepentirnos, porque podemos conocer que nos hemos equivocado, pero aún así no querer arrepentirnos puede ser peor que la falta misma. La obstinación y el orgullo pueden ser estorbos que nos impidan llegar a un arrepentimiento genuino. Bíblicamente, el arrepentimiento nos debe llevar a un cambio de actitud, a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad. Y para poder analizar esto, el primer punto que quiero enfatizar es que hay un riesgo actual a no arrepentirnos de nada. ¿Qué quiero decirte con esto? Hoy en día, los pensamientos que nos son inculcados a través de la sociedad, a través de las tendencias, cada vez más y más van tomando ese terreno en nuestra manera de pensar, que incluso nos hace pensar que ciertas cosas no son permitidas, aunque Dios claramente diga que no. Hoy en día te dice, es tu cuerpo, tú puedes decidir, es tu vida, vívela al máximo. Vida solamente hay una, tienes que hacer todo lo que tú quieras, sin prejuicios, sin reglas. Y en este caso, cuando te metes ya en problemas, ¿qué sucede? Bueno, pues si cometiste adulterio, pues te divorcias y listo, y ya, asunto solucionado. Si estás de novio con tu pareja y le embarazaste, bueno, pues que aborte y ya no hay problema, está permitido. Esto y tantas otras cosas que resultan difíciles de asimilar cuando no hay un parámetro que te diga esto es correcto y esto no. Cuando la sociedad te dice todo está permitido. Si un joven está confundido
con su sexualidad. Simplemente el mundo te dice, pues elige lo que tú quieras ser. ¿Qué tiene de malo? Esto es un riesgo terrible que estamos padeciendo, que nuestros hijos van a padecer y los hijos de nuestros hijos, porque cada vez más y más cosas son permitidas sin ninguna regulación que te diga esto es correcto y esto no. Simplemente, si tú piensas que es bueno, hazlo. Y si no, nadie te va a decir nada. Esto nos lleva al riesgo de que no haya un arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir si todo es permitido? En la palabra de Dios vamos a notar que constantemente existe un llamado al arrepentimiento. Y quiero leerte algunas citas que nos van a ayudar a esto. Desde Dios mismo, Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, todos enfatizaron acerca del arrepentimiento. Y cuando algo se repite constantemente en la Biblia es porque es importante. Y dice precisamente en el libro de los Hechos 17, en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandamiento. Jesucristo dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos nuevamente. Ahora Juan el Bautista también en Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los mismos apóstoles en su enseñanza, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Todo esto era un énfasis una y otra vez en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Dios mismo había ordenado que los hombres se arrepintieran. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento realmente es algo necesario para nuestra vida común, para nuestra salvación. Y vamos a ver algunos puntos que nos van a aclarar de qué nos sirve precisamente el arrepentimiento. El arrepentimiento nos trae convicción. La convicción de que hemos hecho algo mal contra Dios, algo malo en nuestras vidas, algo en contra de su voluntad o en contra de su palabra, de sus preceptos, de sus leyes. Esa convicción de pecado, de fallarle a Dios, es lo que viene por el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, jamás vamos a pensar que hemos hecho algo malo. Esa convicción de pecado viene también por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra que Él es el que nos redarguye de pecado, nos hace entender entre el bien y el mal. Pero esa convicción nos hará llegar a Dios arrepentidos y poder solicitar su perdón. Dice también ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y verso 10, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza que es provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. El arrepentimiento traerá esa tristeza de Dios. Y aquí hace una diferencia en esa tristeza que provoca Dios mismo en nosotros por haberle fallado y la tristeza del mundo. Dice que esa tristeza de Dios te va a llevar a que le pidas perdón, a que ese arrepentimiento te pueda restablecer esa comunión con Dios. Pero la tristeza del mundo, dice, esa te puede acabar, te puede matar. Debemos tener esta convicción de que le hemos fallado a Dios, de que le necesitamos, que no somos autosuficientes, que podemos nosotros equivocarnos y que tenemos en Él
la solución, la respuesta y la ayuda que requerimos en ese momento. Un verdadero arrepentimiento nos va a llevar a confesar nuestro pecado. Esa vergüenza que sentimos por haberle fallado a Dios, esa vergüenza que sentimos con los demás de haber hecho algo incorrecto. Ahora, estos puntos, en lugar de ser tomados como debilidades tal vez en el mundo, porque eso nos enseñan a que tú te aguantes, a que tú enfrentes las dificultades, a que no sientas vergüenza por nada. No, al contrario, es algo demasiado grande el reconocer nuestros errores y mucho más el atreverse a pedir perdón por ellos, el confesar tus faltas. Cuando hacemos un examen de conciencia y decimos, yo he fallado, y confesamos y le decimos, Dios, te he fallado en esto, perdóname porque he pensado esto, porque he dicho esto, y lo decimos con todas sus letras, en ese momento, ese dolor que sentimos y esa vergüenza se convierte en una paz y en una liberación por el perdón de Dios. Es algo maravilloso. Entonces, arrepentirse es bueno. Arrepentirse, dice que si confesamos nuestros pecados, dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente Él lo puede hacer. Lo confesamos y Él nos limpia de todo mal. Y en Proverbios 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesar nuestras faltas y para eso es primordial arrepentirse. Los que realmente se arrepienten no solamente confiesan sus pecados, sino se apartan de ellos. Dice en Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Alejarse del pecado implica una serie de decisiones que vienen a causa del arrepentimiento, por lo cual el arrepentimiento nos da un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Muchas veces nosotros, cuando nos hemos equivocado, y muchas veces esto pasa en las relaciones de pareja, cuando hay alguna discusión, cuando hay algún problema, alguna infidelidad, el problema que tú quieras en las parejas. Esperamos que cuando hay una confesión o un arrepentimiento la situación cambie. Si la situación que generó ese problema continúa, lo primero que pensamos es, no se arrepintieron, no hubo arrepentimiento. Y esto es un proceso muy delicado que implica otra serie de cosas que podríamos estudiar y por mucho tiempo, porque hay mucho que comentar respecto a esto del arrepentimiento y toda la serie de decisiones que conlleva todo esto. Pero el cambio de dirección es importante. Es decir, cuando nosotros vamos caminando en una dirección equivocada y nos damos cuenta, ya sea por la palabra de Dios, por un consejero, por tu pastor, Dios te hizo sentir que estabas mal o fuiste confrontado con ese pecado y dices, oh, creo que estoy mal, me arrepiento, me duele que he fallado, entonces me arrepiento, confieso mi pecado, pero lo que se espera es que cambies de dirección, que cambies de rumbo. Si te arrepientes, confiesas tu pecado, pero continúas por la misma senda, entonces volverás a ser presa de eso mismo porque no te has apartado. Y esto es lo que trata de decir Romanos, que aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer aún en él?
Tiene que haber un cambio de rumbo, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad, un cambio en el corazón. Cambio, cambio, cambio. Eso es lo que se necesita, eso es lo que se espera de alguien que se arrepiente. El arrepentimiento genuino te lleva a un cambio de vida, en agradecimiento a Dios que te ha perdonado tanto, en agradecimiento a aquel que ha estado contigo aún en las peores circunstancias, en agradecimiento a aquel que te ha dado la salvación, porque es necesario el arrepentimiento de los pecados para que pueda haber salvación. Son muchos pasos los que implican el arrepentimiento. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar ese cambio de voluntad, de sentimientos, un cambio de actitud hacia el pecado y hacia la justicia de Dios. En verdad, es un cambio de corazón. Yo te pregunto en esta hora, ¿de qué necesitas arrepentirte? ¿Tienes convicción de que debes arrepentirte en tu vida? Este es el mensaje primordial que dieron en la iglesia primitiva, el arrepentimiento. Se predicaba el arrepentimiento. Yo creo que hoy en día debemos de fortalecer este mensaje en las iglesias, porque a causa de poder compartir un mensaje de amor, porque Dios es amor y no estamos en contra de eso, pero también se debe llevar al arrepentimiento para poder acabar con esas tibiezas del mundo, con esa confusión mental ante tantas cosas que ahora te son permitidas. Debemos saber qué agrada y qué no agrada a Dios, y de esta forma el Espíritu Santo hará en nosotros esa convicción de pecado para poder decirle a Dios: Señor, perdóname. Y una vez que confiesas tu pecado, obtienes el perdón y esa libertad de Dios, y entonces sí, eres completamente libre para poder ver las circunstancias que te rodean, para poder decidir. Esa es la libertad que tenemos en Él. Todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a estar a cuentas con Dios. Todos debemos reconocer de todo lo que hacemos que agrada y que no agrada a Dios. Y si hay algo que no le agrada, arrepiéntete y vuélvete a tu Creador, vuélvete a tu Dios, porque Él te espera con los brazos abiertos si tú confiesas tu pecado y te arrepientes. Este es el mensaje que debemos de compartir, el arrepentimiento de pecado. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga este mensaje, y que siempre podamos estar a cuentas con Dios, confesando nuestras faltas y viviendo una vida en agradecimiento a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios bendiga este mensaje. Hasta la próxima.